Algo con lo que vos tenés mucho que ver, porque tus declaraciones de los últimos meses han sido muy importantes para irnos acercando a la verdad sobre el origen de esta empresa que hoy constituye, digamos, el capital más importante del diario Clarín y del diario La Nación. Vemos el informe y lo debatimos. Papel Prensa, la historia oculta. Tiempo argentino. Papel Prensa, la verdadera historia. Cómo Clarín y La Nación se quedaron con el monopolio del papel en sociedad con Videla y Martínez de Hoz. El calvario de los Greiber, una familia judía entre el antisemitismo genocida y la codicia empresaria. Habló en estos días José Pirillo, fue director propietario del diario La Razón y hombre que estuvo asociado en su momento en Papel Prensa con los grupos que lo tenían. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que la gente no sabe de este tema? Yo compré La Razón en el año 85, ahí tomo conocimiento de toda la historia de Papel Prensa, cómo había sido despojada a los Greiber. A partir de la muerte de David Greiber, que se produce en mitad del proceso militar, el 7 de agosto del 76, cuando retornan al país, estaban en el extranjero, tuvieron un violento ataque y un saqueo de sus bienes. Los Greiber, inocentemente, digamos, en un momento donde ven todo este tipo de presiones, mandan una carta a Videla diciéndole, mire, queremos una reunión con usted porque le queremos contar esta situación. Por un lado viene un grupo manejado por Martínez de Hoz a través de un primo de él, Martínez Segovia, que estaba dentro de Papel Prensa, para que vendamos a 3 diarios las acciones mayoritarias de Papel Prensa en un precio determinado. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dice hoy, no lo decía entonces, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando Papel Prensa. Miradas al sur. Firme, que no le va a pasar nada. El testimonio de Rafael Yanover, socio de David Greiber, sobre el despojo de Papel Prensa. Rafael Yanover tenía ante sí para firmar el documento de venta de las acciones de Papel Prensa, que estaban a su nombre por pedido de David Greiber. Un caso extraño de testaferro el suyo, ya que, declaró, nunca había suscrito ningún documento que reconociera el verdadero propietario. Vínculos familiares lo habían llevado a esa situación. Su profesión de contador y la trayectoria pública que se le valoraba lo habilitaron para ser el vicepresidente de Papel Prensa entre 1973 y 1977. El ex vicepresidente de la empresa relató que tiempo después de la muerte de David Greiber, ocurrida en agosto de 1976, al volver una noche a su domicilio, encontró a su familia encañonada por un grupo armado que había revuelto todo cuanto había en la casa. Uno de los miembros de la patota le hizo firmar un acta en la que reconocía que no le faltaban objetos. Yo compré La Razón en el año 85, ahí tomo conocimiento de toda la historia de Papel Prensa, cómo había sido despojada a los Greiber, cómo no se había puesto una moneda en Papel Prensa y de todos los mecanismos espurios que utilizaban para llevarse papel a 320 pesos cuando los demás medios lo pagaban 600. Y eso es un delito, no hay que darle vuelta. Entonces los delitos nadie se lo está armando, lo cometieron ellos. ¿Usted cree que Papel Prensa será sacado de las manos de la gente de Clarín? Mire, no lo sé si será sacado, pero que correspondería por lo menos que devuelvan toda la plata que le robaron a Papel Prensa y por ende le robaron al pueblo de la nación argentina. La plata para montar Papel Prensa fue hecha vía de impuesto. Eso lo pagó el Estado. Señor Pirillo, ¿en qué momento Clarín se convirtió en una especie de banda dedicada a cometer delitos con el escudo de la libertad de expresión según su punto de vista? A partir del año 76, cuando tranza con la Junta Militar, ¿no es cierto?, a cambio de dádivas de Papel Prensa, no publicar los delitos de lesa humanidad que todos los diarios, y me consta porque los vi yo en los archivos de La Razón, teníamos la realidad de lo que estaba pasando y no fueron publicados. ¿Por qué la sociedad de la Argentina todavía suele conmoverse a favor de Clarín? ¿Qué es lo que ha ignorado durante todos estos años, en estas décadas? Porque la sociedad argentina fue desinformada por Clarín, esa es la realidad, Víctor. Al no publicar la realidad de las cosas, ellos manejaban información
Lo que no le convenía no salía, lo que iba en contra de sus intereses no lo publicaba, no tenía forma de enterarse hasta ahora que está saliendo a la luz esto. La libertad de prensa, perdonándoles palabras, hicieron caca a la libertad de prensa, son ellos que hicieron caca a la libertad de prensa. Y Hanover, en su exposición, desmintió una nota publicada por Clarín en la que se lo hacía decir: no les reclamo nada a ninguno de los diarios de papel prensa, no tengo ningún problema con ellos. Explicó que había sido contactado por un periodista de ese diario y que al concurrir a la cita se encontró con que estaba acompañado por un directivo del medio a quien había visto momentos antes de que se iniciara la asamblea de accionistas. Cuando le exhibieron una foto del empresario ausente durante su exposición, respondió: sí, es este. Era Héctor Mario Aranda, integrante del Grupo Clarín. La planificación estratégica de papel prensa es generar un grupo monopólico para condicionar las decisiones de gobierno. El concepto que tenía Clarín era que los diarios duramos 100 años. En cambio los gobiernos en aquel entonces duraban 6. Y decía: José, no te engañes. Los primeros 2 años hay que sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años hay que pegarle para seguir sacándole más cosas. Claro. Y los terceros 2 años hay que voltearlo para que venga uno nuevo y así recompensar el ciclo. Claro. Yo la verdad que como empresario escuché eso y salí disparado. Muy bien. Bueno, Héctor, ¿alguna cosa en principio para aclarar de lo que vimos? Sí, que hay que empezar relatando que la familia Greiber no vendió en libertad papel prensa, como dice Clarín y La Nación. Cuando muere David Greiber, empiezan a recibir llamados anónimos de una supuesta deuda con montoneros. Deuda que ellos ni sabían ni que existía, ni nunca tuvieron pruebas de que esa deuda existía, pero los amenazaron, ellos asustaron mucho a la familia. Imagínate que estamos hablando de una señora, Lidia Greiber, que tenía 26 años cuando ocurrió todo esto, ¿no es cierto? Que de pronto se encuentra con que su marido murió, ella tiene una hija de 1 año y empieza a recibir llamados en México de los montoneros en el año 76, mitad del 76, reclamándole 14 millones de dólares. Ella vuelve al país para tratar de entender qué es lo que había pasado. Desde que ella vuelve al país hasta que la secuestran totalmente, la familia Greiber es secuestrada y liberada, secuestrada y liberada. Y en esos momentos de liberación que ellos tienen liberada, la hacían negociar por papel prensa. No podía negociar con cualquiera. Eso se lo dijo el primo de Martínez de Hoz a Lidia en el Hotel Alvear, el señor Martínez Segovia, que le dijo: Lidia, no te confundas, los militares no quieren ni que le vendas a extranjeros ni a judíos. Solo te queda venderle a Clarín, La Nación y La Razón. Entonces, cuando se habla de libertad, ellos no tuvieron nunca libertad. Inclusive, el señor Rafael Hanover sabe y contó que cuando él firmó la venta de las acciones que él tenía en nombre de los Greiber, él sabía que firmaba sin saber el precio de venta, sin saber las condiciones de venta, y con su familia, rehén de los militares en su casa. A todo esto, ya los militares habían asesinado a Jorge Rubinstein en La Plata, que era la mano derecha de David Greiber y a quien Lidia le pide que negocie la venta de todos sus bienes en la Argentina, porque se veía que ella ya no podía vivir más. Hubo un momento en que hubo tantos Greiber secuestrados que tuvieron que dejar salir a la suegra de Lidia para que se haga cargo de los chiquitos, porque eran todos menores, tenían 3, 4 años. Imagínate vos que David tenía 32 cuando murió, Isidoro tenía 30, el hermano, Lidia tenía 26 y la esposa de Isidoro también tenía 26. ¿Y en esas condiciones? En esas condiciones se vende papel prensa, o sea, no se vende, se saca papel prensa. Perdón, en ningún momento se paga tampoco, ¿no? No, hay un periodista que tal vez lo quiera decir o tal vez no lo quiera decir, pero yo en este momento creo que hay muchas cosas en juego y lo voy a decir. Un día llaman a Clarín y le dicen que tiene que ir al Banade a buscar una información. El jefe que lo atendió pensó que era una información de prensa y lo mandó a Osvaldo Granados. Y cuando Osvaldo Granados llega al Banade, en aquel entonces el presidente, lo hacen pasar a ver al presidente. El presidente dice: dígale a Mañeto que ya está acordado el préstamo para que compren papel prensa. El tipo casi se desmaya y vuelve con la noticia. Él esperaba venirse con un boletín de información. Quiere decir que nunca pusieron plata. Nunca. La miseria que pagaron la pagó el Estado.
Y después la fueron pagando a su vez con impuestos. Pero déjame que te diga algo. Sí, claro. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? Hay una querella que le inicia Mañeto y Mitre a Guillermo Moreno, ¿no es cierto? Una querella a Guillermo que está haciendo un trabajo extraordinario de de hace este 15 tema. días atrás, Sí. ¿no? ¿Qué dicen en esa querella? Dice, el Estado se quiere apropiar de papel prensa porque quien maneja papel prensa controla la prensa en la Argentina. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos mismos están reconociendo que el que se queda con papel prensa, por eso ellos se quedaron con papel prensa y por eso papel prensa convierte a Clarín en un monopolio. Ese es el pie, ese es el inicio de todo esto. Por eso cuando hablamos de operaciones de prensa y ustedes me salgan con una columna de Bonelli, que a veces me agrede, que a veces agrede a algunos colegas del gobierno, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que lo que está protegiendo Clarín es el control de la libertad de expresión en la Argentina.